En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la sinagoga de Nazaret, lo cual quiere decir este es el lugar donde Jesús venía con San José a escuchar la palabra de Dios. Como lógicamente saben, culturalmente las mujeres no entraban en la sinagoga, sino que se quedaban en la parte de atrás. Pero aquí tiene que imaginarse que Jesús de niño, Jesús de adolescente, de joven adulto, ya de hombre, venía aquí todas las semanas a estudiar la palabra del Señor, a escuchar la palabra que se proclamaba, que lógicamente tenía que proclamarse de un ambón, ¿verdad? Ahorita hay un altar aquí. ¿Cuál es lo importante de este lugar? Este lugar es importantísimo porque como vimos ayer, cuando después de la misa hablamos del rollo que se desenrolla, ¿verdad? Que él va despacio desenrollando el rollo de la palabra. La palabra nosotros ahora la tenemos en tipo libro. En el Antiguo Testamento eran rollos. Entonces, pues cuando el rabino en español, ¿verdad? Iba a leer la escritura, tenía que desenrollar. Ahora, vamos a escuchar lo que dice San Lucas capítulo 4. Llegó a Nazaret, donde había sido criado. El sábado, como todos los sábados, entró a la sinagoga. Y en la sinagoga se levantó a leer. ¿Por qué hace ese detalle el evangelista Lucas? Que él viene a la sinagoga como siempre, pero se levanta a leer. ¿Qué quiere decir? Que él no era el asignado a leer. Entonces, tiene que imaginarse, aquí está lleno de hombres que vienen a escuchar la palabra del Señor y Jesús entra y él entra y se levanta a leer sin ser el asignado a leer. Por eso es que pone San Lucas ese detalle. Se levanta a leer, porque él simplemente era uno más que venía a escuchar, supuestamente. Pero él se levanta en medio de, me imagino la cara de sorpresa, la cara de estupor o la cara de, y porque él se levanta, ¿verdad? Esto es algo serio, tiene que haber sido asignado, o si es el rabino. Él se levanta, se pone en este lugar y extiende su mano y le entregan el rollo, le entregan el scroll. ¿Y qué hace el Señor aquí? A mí me encantan esas partes en las películas de Jesús, cuando Él empieza a despacio a desenrollar el scroll. ¿Dónde se detiene? En el profeta Isaías. Isaías 61, que aparte de eso es una de mis lecturas preferidas. Isaías 61, Isaías es el profeta del Mesías. Casi todas las profecías que indican detalles del Mesías están en Isaías. Entonces, él lee de Isaías esto que está en Isaías, pero él lo está leyendo y van a ver lo que dice al final. Tienen que también pensar que la autoridad que tenía el Señor al hablar, y nosotros autoridad la malentendemos. Creemos que autoridad es gritar, mandar. No. La autoridad es el poder que tiene de comunicar la verdad. No tiene ni que alzar la voz. No tiene ni que pelear. Lo vamos a ver en los exorcismos, ¿verdad? Cómo Él exorciza. Pero el Señor, una de las cosas que oímos repetidamente en los evangelios es, ¿pero por qué tiene tanta autoridad? Que lo que Él dice tiene autoridad. O sea, quiere decir que lo que Él dice lo escuchamos, lo que Él dice nos penetra. Pues el Señor aquí va desenrollando el libro y se detiene en Isaías 61, un pasaje importantísimo. Y lee lo siguiente, ¿verdad? Traten de situarse, porque aquí estoy parada yo, pero no, aquí estuvo parado el Señor. Y aquí Jesús empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí.
porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. O sea, me ha enviado a proclamar el evangelio. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres somos todos nosotros. Todos los pecadores somos los pobres porque hemos perdido la herencia que recibimos en la creación. Esa herencia que el Padre nos dio cuando nos creó la hemos perdido. Por eso cuando Jesús habla de los pobres no está hablando nada más del que le falta algo materialmente. Está hablando ante todo del ser humano, del pobre que ha perdido todos los regalos que Dios le ha dado, que hemos perdido la gracia, que hemos perdido la inmortalidad, hemos perdido todos los dones preternaturales que nos dio el Señor al crearnos. Me ha llamado a anunciar la libertad a los presos. Esto es importante. Va a proclamar el evangelio, pero ¿cuál es lo primero que va a hacer prácticamente? Dar libertad a los presos, o sea, liberarnos de la esclavitud del pecado. Me ha mandado a dar vista a los ciegos. Sí, vemos que Él sanó a muchísimos ciegos. Y vamos a estudiar en Galilea todos los diferentes estilos de ciego y cómo lidia con los diferentes ciegos. Pero Él no venía solamente a sanar el ciego físico, sino que Él es la luz, acabamos de leer en el prólogo, que ilumina a todo hombre. Por lo tanto, Él está hablando aquí no de la ceguera física, está hablando de la ceguera espiritual. Él es el que viene a iluminar con la proclamación de la buena nueva, a iluminar nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que entendamos lo que es el reino de los cielos. Viene a liberar a los oprimidos. Dense cuenta que el pueblo de Israel, la palabra opresión era muy fuerte, que la utilizan ahora otros sistemas, ¿verdad? Pero era muy fuerte porque sí era un pueblo que pasó de ser oprimido en Egipto, llega a la tierra prometida y es oprimido de verdad por otro sistema, que son los romanos. Entonces, para ellos la palabra oprimido era una realidad cierta. Ellos eran oprimidos, no tenían libertades. Entonces, cuando Él dice, vengo a traer libertad a los oprimidos, ellos entienden lo que está diciendo. O sea, es alguien que nos va a levantar del opresor, va a levantar al opresor para que podamos vivir en libertad. Muchos podrían después interpretarlo adecuadamente, otros, los celotes, no lo interpretaban correctamente. Pensaban que Él venía a liberar al pueblo de los romanos. Y por eso Judas era uno de ellos, ¿verdad? Él quería que fuera un hombre que venía a tipo guerrero a decapitar a todos los romanos y acabar con el imperio, con la violencia. Pero Él venía a liberar a los oprimidos. ¿Qué son los oprimidos? Somos todos nosotros, en diferentes grados. Oprimidos por la carne, por los deseos irregulares, por las pasiones, por la ira, por los 7 pecados capitales. Estamos oprimidos. La libertad es el lema principal de Cristo y aquí lo manifiesta 2 veces en 4 frases. Y vengo a proclamar un año de gracia del Señor. O sea, vengo a proclamar un tiempo nuevo. He venido a darle a la historia una gracia nueva, a hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuáles son las primeras cosas nuevas que el Señor va a hacer? ¿Va a cambiar los lagos? ¿Va a cambiar los montes? ¿Va a cambiar las montañas? El corazón humano. Empieza una nueva era para el ser humano donde puede regresar paulatinamente a ser liberado del pecado e ir paulatinamente creciendo hasta llegar, como llegan los santos, a la inocencia original. Eso es redención. La palabra redención es regresar a la inocencia original. Después vamos a hablar de la palabra redención, porque decimos el redentor del hombre. ¿Qué significa?
que te viene a liberar solo del pecado, empieza ahí. Pero es que el pecado, hermanos, te crea personalidades. El pecado afecta tu carácter. El pecado te inclina tus deseos, tus intereses. El pecado deforma a todo el ser humano. Como la gracia devuelve la belleza a todo el ser humano. Por eso podemos ver a los santos y decimos, qué belleza la de los santos. ¿Por qué? Porque fueron redimidos. El pecado nos desfigura, la redención nos embellece. Enrolló el libro, hay que imaginarse, terminó, enrolló el libro, se lo da al ayudante de la sinagoga y se sienta. Todos, dice, tenían los ojos fijos en el Señor. Entonces Jesús comenzó a decirles, para mí esto, yo quisiera de verdad haber estado por un hoyito viendo este momento. Porque él ha leído Isaías 61, pero bueno, todos a lo mejor pensaron, sintieron la autoridad de la lectura, pero pensaron, vino y se puso a leer. Pero cuando él dice de repente, y esta palabra que han escuchado, se cumple hoy aquí. Imagínense ese momento, o sea, que el Espíritu ha ungido, que viene a liberar a los oprimidos, que viene a dar vista a los ciegos, que viene a proclamar la buena nueva, ese soy yo. Por eso es que aquí cuando él dice, en inglés me encanta mucho más, porque dice, at your hearing, this has been fulfilled. Entonces, aquí en esta sinagoga, que casi nadie visita, en esta sinagoga, el Señor se proclama como ¿qué? Como el Mesías. ¿Qué pasa después de esto? Unos empiezan a aprobarlo y otros empiezan a rechazarlo. O sea, aquí mismo empieza a cumplirse la profecía de Simeón. Elevación para algunos y caída para otros. Y el Señor va saliendo y mientras va saliendo empiezan a seguirlo. Ese momento tiene que haber sido muy duro para la Virgen porque la Virgen estaba afuera. Cuando él va saliendo y se le tiran en la masa de personas y unos lo querían proteger y otros lo querían llevar hacia donde nos estamos quedando nosotros, que es el monte del precipicio. O sea, desde el momento que él se proclama Mesías, ya lo quieren matar, lo quieren callar. Miren cómo es el demonio. Nació, ¿qué puede decir un bebé? ¿Qué puede hacer un bebé? ¿Por qué le tiene tanto miedo el demonio manifestado en Herodes a un bebé? Porque lo que quieren acabar es con la voz de Dios, que es lo que está pasando en nuestro mundo hoy. Entonces, esta es la importancia de esta sinagoga. Aquí el Señor se proclama, a su escucha, esta palabra aquí se ha cumplido hoy. Y el Mesías de aquí se empieza a revelar. Por eso de aquí él va a salir para Caná. ¿Y qué es lo que hace en Caná? Su primer milagro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir al pozo donde la Virgen iba todos los días a buscar agua. Y hay algo muy lindo que contarles ahí sobre nosotras.